La escena tenía todos los elementos de una de esas películas políticas en las que los líderes intercambian miradas cargadas de tensión y los discursos parecen cuidadosamente coreografiados para provocar ovaciones o abucheos. Pero esto no era Hollywood, ni siquiera un debate parlamentario común. Era Bruselas, el corazón del poder europeo, donde los políticos suelen lanzar frases grandilocuentes mientras intentan mantener las apariencias. Y allí, en medio de todo ese protocolo, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, acababa de protagonizar uno de esos momentos que, para algunos, fue un ajuste de cuentas necesario, y para otros, una humillación gratuita. Todo comenzó con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que hacía acto de presencia en un evento donde se discutían los desafíos de la Unión Europea en materia de inmigración y derechos humanos. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Zapatero, que en los últimos años ha abrazado con entusiasmo su papel de líder progresista con vocación de conferenciante internacional, estaba en su salsa. Sonrisas, apretones de manos, una mueca de gravedad cuando hablaba de valores europeos y, por supuesto, un discurso preparado con su característico tono pausado, de esos que pueden hacer que la gente se replantee la vida o que simplemente desconecte y mire el móvil. Lo que Zapatero no parecía prever era que en esa misma sala estaba Giorgia Meloni, que venía con la escopeta cargada y cero intenciones de dejar pasar la oportunidad de dejarle claro lo que opinaba de su legado. El detonante fue una frase aparentemente inocente. Zapatero, con su aire de profesor universitario, habló sobre la importancia de una Europa solidaria, donde el bienestar social esté por encima de las políticas de miedo y de exclusión. Aplausos de los asistentes progresistas, algún cabeceo de aprobación entre diplomáticos, y todo parecía seguir su cauce habitual. Hasta que Meloni decidió que era el momento de intervenir. Hablar de solidaridad es fácil cuando las consecuencias de ciertas políticas no las sufren ustedes, soltó la primera ministra italiana con esa expresión de quien ya ha esperado suficiente para decir lo que piensa. Zapatero giró levemente la cabeza, con esa sonrisa de quien no sabe si acaba de recibir un dardo o si todavía le están apuntando. Pero Meloni no había terminado. Es muy cómodo defender la inmigración descontrolada cuando no se vive en Lampedusa o en las costas del sur de Italia, donde cada día nos enfrentamos a una realidad que otros prefieren ignorar. El ambiente en la sala cambió en cuestión de segundos. Unos cruzaron miradas, otros disimularon su interés rebuscando algo inexistente en sus documentos. Zapatero respiró hondo. Giorgia, nadie ha hablado de inmigración descontrolada. Lo que digo es que Europa debe mantener sus principios, su vocación de ser un continente que acoge y no que expulsa, respondió con tono conciliador. Meloni se inclinó ligeramente hacia adelante. Acoger o imponer un modelo que no funciona. Porque, señor Zapatero, su partido y su gobierno han promovido políticas que han hecho de España una puerta abierta sin control, y ahora nos dicen al resto de países cómo debemos gestionar nuestras fronteras. Aquello ya no era un debate, era un combate dialéctico en el que cada frase llevaba una carga de profundidad. Desde una de las esquinas de la sala, un diplomático español carraspeó incómodo. Alguien sacó discretamente su móvil para empezar a grabar. Zapatero intentó recuperar el control de la situación con una de sus frases de manual. La historia nos ha enseñado que el miedo nunca es la solución. Pero la frase no había terminado de salir de su boca cuando Meloni contraatacó con precisión quirúrgica. No hablemos de historia, señor Zapatero, porque si miramos hacia atrás, sus decisiones han traído más problemas que soluciones. No es miedo, es realidad. Y si hoy Italia tiene que poner orden donde otros han fallado, lo haremos. El golpe fue directo y certero. Entre el público, algunas cabezas bajaron, otras se inclinaron hacia los compañeros de al lado, como si no quisieran perderse ni un detalle de lo que estaba pasando. Zapatero intentó esbozar una respuesta, pero se notaba que la intervención de Meloni lo había dejado en una posición incómoda. En Twitter, que siempre va 2 pasos por delante de cualquier evento oficial, los vídeos de la escena ya comenzaban a circular con subtítulos poco sutiles. Meloni destroza a Zapatero en directo. Zapatero no sabe qué decir tras el golpe de Meloni. Bruselas arde. Meloni se impone a los progresistas. Los medios tampoco tardaron en reaccionar. En España, dependiendo del canal, la versión de los hechos era completamente distinta. Para unos, Meloni había hecho el ridículo con su tono agresivo. Para otros, había puesto en su sitio a un Zapatero que seguía anclado en su visión utópica de Europa. En Italia, en cambio, el tono era otro. La líder italiana deja claro que la inmigración no es una cuestión de discursos vacíos. Zapatero, con su calma habitual, intentó rebajar la tensión con una despedida diplomática y un gesto de cordialidad, pero el daño ya estaba hecho. Meloni, con una media sonrisa, recogió sus papeles y abandonó la sala con la satisfacción de quien sabe que ha marcado el titular del día. Afuera, algunos periodistas esperaban a ambos líderes para arrancar unas declaraciones. Zapatero, con su habitual serenidad,
se limitó a decir que Europa necesita más diálogo y menos confrontación. Meloni, por su parte, con el gesto altivo, dejó una última frase para la prensa antes de subir a su coche oficial. El problema de Europa no es la falta de diálogo, es la falta de realismo. Y con eso, Bruselas acababa de presenciar otro capítulo de la política sin filtros, donde las palabras pesan tanto como las decisiones, y donde, al final del día, lo que queda es la versión que más haga ruido en las redes sociales. El silencio en la sala era tenso, casi incómodo. Zapatero mantenía la sonrisa diplomática, pero su lenguaje corporal delataba que el golpe de Meloni le había dejado sin margen de maniobra. Movió ligeramente la cabeza, entrecerró los ojos y tomó aire, como quien intenta ganar tiempo para pensar en la respuesta perfecta. Pero Meloni ya había tomado el control del momento, y no parecía dispuesta a soltarlo. La tensión era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Los asistentes, atrapados en el drama, apenas se atrevían a respirar, esperando el siguiente movimiento en este duelo de titanes políticos. Y mientras tanto, fuera de esas paredes, el mundo ya comenzaba a dividirse entre quienes celebraban la firmeza de Meloni y quienes lamentaban lo que consideraban un ataque injusto a un hombre que, para bien o para mal, había dejado su huella en la historia de Europa. Desde el otro lado de la mesa, algunos asistentes intentaban disimular la incomodidad, hojeando documentos que ya habían leído 3 veces. Otros miraban de reojo a los cámaras y periodistas que, con la agilidad de depredadores en caza, no apartaban el objetivo de los dos protagonistas. Zapatero, finalmente, recuperó su tono pausado y calculado. Georgia, entiendo tu punto de vista, pero los valores de Europa no pueden ser moldeados por el miedo o por la urgencia de tomar medidas populistas. Meloni sonrió de lado, una de esas sonrisas que parecen anticipar la respuesta antes de que salga de la boca. No es populismo, señor Zapatero, es pragmatismo. Algo que, con todo respeto, su gobierno y su partido nunca entendieron. Un leve murmullo recorrió la sala. Zapatero, lejos de perder la compostura, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera evaluando el ataque. Europa no se construye con fronteras, se construye con solidaridad y compromiso. Meloni, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos, soltó un leve suspiro, como si estuviera esperando justamente esa respuesta para terminar de cerrar el golpe. Europa se construye con hechos, no con discursos vacíos. ¿Sabe cuántos inmigrantes han llegado a Italia solo este mes? Más de 20,000. Y usted, desde su cómodo asiento, nos dice que tenemos que aceptar esta situación sin control, sin planificación, sin pensar en las consecuencias. Eso no es solidaridad, eso es irresponsabilidad. Zapatero apretó los labios, con la mirada fija en ella. No había esperado un ataque tan directo. En una de las esquinas de la sala, un asesor español miró su móvil y vio que en Twitter ya había miles de comentarios divididos entre los que celebraban a Meloni como una política sin pelos en la lengua y los que acusaban su discurso de ser pura demagogia. El murmullo entre los asistentes se hizo más evidente. Alguno movió los labios sin emitir sonido, como si estuviera repasando en su cabeza lo que acababa de escuchar. Un periodista italiano que hasta entonces había permanecido en un discreto segundo plano aprovechó la pausa para lanzar una pregunta. Presidente Zapatero, ¿cómo responde a la afirmación de la primera ministra de que su gobierno y su partido promovieron una política migratoria sin control? Zapatero parpadeó un par de veces, como si la pregunta le hubiera sacado de un pensamiento profundo. Mire, cada gobierno tiene su propia realidad y su propia manera de afrontar los desafíos. Italia, España, Francia, todos hemos enfrentado retos migratorios. Pero la respuesta no puede ser cerrarle la puerta a la gente que huye de la miseria. Meloni, con la mirada clavada en él, levantó una ceja y esperó a que terminara. Luego, con la precisión de quien sabe que tiene a su rival acorralado, remató. ¿Y qué hacemos con las mafias que trafican con esa miseria? ¿Les damos las llaves de Europa también? El golpe fue seco, sin adornos, sin necesidad de elevar el tono. Hubo un silencio que duró apenas unos segundos, pero que en ese contexto pareció eterno. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Zapatero respiró hondo y, por primera vez en todo el debate, pareció dudar sobre cuál debía ser su próximo movimiento. En ese momento, el moderador del evento, que hasta entonces había intentado mantener un perfil bajo, carraspeó y se inclinó hacia el micrófono. Creo que es un buen momento para pasar a la siguiente pregunta del foro. Pero el daño ya estaba hecho. Los titulares estaban prácticamente escritos, los vídeos ya estaban circulando, y la escena quedaría grabada como uno de esos choques políticos que definen la narrativa de la actualidad europea. Mientras Zapatero tomaba un sorbo de agua y recomponía su postura, Meloni se acomodó en su asiento con una expresión de satisfacción contenida. Sabía que, más allá de lo que se discutiera el resto del día, ese momento ya era suyo.
Las miradas en la sala oscilaban entre Zapatero, que seguía con su expresión serena pero visiblemente meditando su próxima jugada, y Meloni, que ahora se recostaba ligeramente en su asiento con los brazos cruzados, como si ya hubiera lanzado su mejor golpe y estuviera esperando ver cómo su oponente intentaba recomponerse. Los asesores que estaban en las filas traseras hacían gestos discretos con las manos, como si intentaran enviar señales telepáticas a sus respectivos líderes. En la delegación española, un asistente tecleaba frenéticamente en su móvil, probablemente comunicándose con alguien en Madrid para dar el parte de lo que estaba ocurriendo. En la italiana, dos funcionarios intercambiaban miradas de complicidad, como si supieran que su jefa acababa de anotar un tanto. Zapatero, tras beber un sorbo de agua y acomodar su chaqueta con una leve sacudida, decidió jugar su carta más habitual, el tono pedagógico. Georgia, creo que reducir un fenómeno tan complejo como la inmigración a una cuestión de mafias y fronteras es, cuando menos, una visión simplista. Europa no puede permitirse retroceder en derechos humanos. Meloni se inclinó un poco hacia adelante y entrecerró los ojos, como si acabara de escuchar justo lo que esperaba. Retroceder en derechos humanos. Me sorprende que diga eso, señor Zapatero, porque los primeros que ven vulnerados sus derechos son precisamente los ciudadanos europeos cuando sus gobiernos no garantizan su seguridad. Hubo un murmullo en la sala. Zapatero no se inmutó, pero el brillo en sus ojos delataba que ya estaba pensando en cómo responder. Meloni, sin darle mucho tiempo, continuó: no se trata de ser insensible o de cerrar las puertas. Se trata de proteger a nuestros ciudadanos y evitar que las mafias utilicen el drama humano para enriquecerse. Porque mientras algunos dan discursos sobre solidaridad, otros nos tenemos que encargar de que el sistema no colapse. La frase quedó flotando en el aire. Un periodista en primera fila levantó el móvil y grabó a Zapatero en ese instante exacto, esperando captar su reacción. Él, con su proverbial calma, entrelazó los dedos y apoyó los codos sobre la mesa. Nadie niega que el problema es complejo, pero lo que está en juego aquí es el modelo de Europa que queremos. ¿Una Europa que cierra sus puertas y construye muros, o una Europa que da respuestas desde la justicia y el humanismo? Era un clásico de Zapatero, la apelación a los grandes valores europeos, a la moral como brújula política. Algunos en la sala asintieron con aprobación, otros simplemente esperaban la réplica de Meloni, que no tardó en llegar. No se trata de muros, se trata de orden, dijo ella con un tono más pausado pero igualmente contundente. Y si usted cree que el humanismo es abrir las fronteras sin control y mirar hacia otro lado mientras las ciudades de Europa se enfrentan a problemas de seguridad, entonces tenemos conceptos muy distintos de lo que significa gobernar. Hubo un breve silencio. Alguien carraspeó en el fondo de la sala. Un fotógrafo se movió con cautela para captar un mejor ángulo. Zapatero se recostó en su silla y soltó una leve sonrisa. Gobernar no es elegir entre seguridad o derechos humanos, Georgia. Gobernar es garantizar ambas cosas sin caer en discursos alarmistas. Meloni se encogió de hombros y sonrió de manera casi imperceptible. Entonces, explíquenos, señor Zapatero, ¿por qué sus políticas no evitaron que España se convirtiera en un punto de entrada sin control para la inmigración ilegal? Porque, desde fuera, lo que vemos es que dejó un problema sin resolver. Ese comentario sí que generó ruido en la sala. Algunos asistentes levantaron la vista de sus notas, otros intercambiaron miradas. En la última fila, un periodista italiano murmuró algo a su compañero mientras le enseñaba la pantalla de su móvil, donde ya había un clip de la discusión circulando en Twitter. Zapatero, aunque seguía con su tono conciliador, parpadeó 2 veces seguidas, un pequeño gesto que lo delataba. Se acomodó en su silla, tomó aire y replicó: los problemas globales no los resuelve un solo gobierno ni un solo país. Requieren cooperación, acuerdos, responsabilidad compartida. Y lo que no podemos hacer es caer en la narrativa del miedo. Meloni asintió lentamente, como si estuviera esperando precisamente ese argumento. Cooperación y acuerdos, repitió con un tono que goteaba sarcasmo. Suena bien en los discursos, pero ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Esperar a que las soluciones caigan del cielo? Una risa ahogada se escuchó en algún rincón de la sala, como si alguien no pudiera contener la ironía de la situación. Zapatero sonrió con cierta resignación, pero su mirada delataba que sabía que Meloni no iba a dar tregua. El moderador, que ya tenía la frente perlada de sudor, carraspeó de nuevo y se inclinó hacia el micrófono. Vamos a dar paso a la siguiente intervención. Pero para entonces, la batalla ya estaba librada. En redes sociales, la gente ya estaba decidiendo quién había ganado. Las cámaras de los periodistas ya no se molestaban en disimular su enfoque. Algunos asistentes cruzaban miradas incómodas, otros hacían pequeños gestos de asentimiento, como si acabaran de presenciar un momento histórico. En la sala,
El aire estaba cargado de tensión y de esa sensación de incomodidad que solo se produce cuando dos figuras políticas de alto calibre han decidido que la cortesía diplomática es opcional. Zapatero mantuvo la sonrisa serena, pero su mandíbula se tensó ligeramente. Sabía que el terreno en el que se movía en ese momento no le era favorable. Meloni había logrado enmarcar el debate a su favor, reduciendo el problema de la inmigración a una cuestión de acción versus inacción, de realismo versus idealismo. Si Zapatero entraba en su juego, lo convertía en un debate de seguridad y pragmatismo. Si intentaba llevarlo a la moral, Meloni podía acusarlo de evasión. Él, sin embargo, era un veterano en estas lides. Se inclinó levemente hacia adelante, manteniendo el tono pausado que había perfeccionado en sus años de gobierno. Georgia, creo que no se trata de esperar a que las soluciones caigan del cielo, dijo con una leve sonrisa. Se trata de evitar caer en soluciones simplistas que luego generan más problemas. Meloni no se inmutó. Sabía que esa respuesta era predecible. ¿Simplistas? No creo que asegurar nuestras fronteras sea una idea simplista. Lo simplista es creer que Europa puede absorber sin control el flujo migratorio sin que haya consecuencias. Zapatero negó con la cabeza, como si estuviera ante un alumno que no había entendido la lección. La historia nos demuestra que las sociedades que se cierran y buscan soluciones a corto plazo terminan generando problemas más grandes en el futuro. Meloni entrecerró los ojos. Su siguiente golpe debía ser medido, porque ya tenía la sala atenta a cada palabra. La historia también nos demuestra que si un gobierno no es capaz de controlar su territorio, su soberanía queda en entredicho. Y aquí, señor Zapatero, no estamos discutiendo filosofía política. Estamos hablando de hechos. Zapatero parpadeó un instante. Meloni olió la oportunidad y fue a por todas. Si quiere, hablemos de España. ¿Qué resultados han dado sus políticas migratorias? Porque lo que muchos hemos visto es un aumento en la llegada de inmigrantes irregulares, barrios tensionados y una falta de respuesta clara por parte de su gobierno. Un murmullo recorrió la sala. Un asesor español hizo una leve mueca de fastidio. Zapatero tomó aire, midió su respuesta y, con su voz más calmada, soltó: España ha sido un modelo de convivencia y de integración. Y el alarmismo no ayuda a construir sociedades cohesionadas. Meloni sonrió apenas un instante antes de lanzar el último dardo. Integración. Dígaselo a los ciudadanos que han visto cómo la inseguridad ha crecido en sus barrios. Dígaselo a los trabajadores que ven cómo sus empleos se precarizan por la falta de control en la inmigración ilegal. Porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad en la calle. El comentario golpeó como un martillo. Zapatero intentó responder, pero el murmullo del público ya era evidente. En Twitter, los clips de la discusión se viralizaban con títulos cada vez más incendiarios. Meloni arrasa con Zapatero en Bruselas. Zapatero tartamudea tras el ataque de Meloni. La líder italiana desmantela el discurso progresista. Zapatero apretó los labios, pero antes de que pudiera decir algo más, el moderador del evento, viendo que la temperatura estaba a punto de alcanzar niveles peligrosos, decidió intervenir con un carraspeo más fuerte. Creo que hemos tenido un intercambio de ideas bastante intenso, pero es momento de pasar a la siguiente pregunta del foro. Algunas risas discretas se escucharon entre el público. Meloni, con una expresión de satisfacción controlada, se recostó levemente en su silla. Zapatero, con la compostura intacta, se limitó a asentir con una sonrisa diplomática. Pero todos sabían que el debate real ya no estaba en la sala. Estaba en los titulares, en los trending topics y en la percepción pública que, a partir de ese momento, decidiría quién había salido victorioso. No obstante, la tensión no se disipó del todo. En los pasillos, los periodistas se agolpaban, ansiosos por captar alguna declaración espontánea de los protagonistas. Los asesores de ambos bandos intercambiaban miradas y gestos, como si estuvieran calculando el impacto mediático de cada palabra pronunciada. Meloni, con esa actitud de triunfo contenido, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la salida, escoltada por su equipo. Zapatero, por su parte, permaneció un momento más en la sala, intercambiando algunas palabras con los asistentes que se acercaron a saludarlo. Pero era evidente que el peso de la discusión lo había dejado en una posición incómoda. Fuera, las cámaras lo esperaban, listas para captar cualquier reacción. Meloni, en cambio, ya estaba en su coche oficial, con esa media sonrisa que delataba que sabía que había ganado la batalla de la narrativa. Y mientras Bruselas seguía con su agenda, el mundo ya hablaba de lo que había ocurrido en esa sala. Un enfrentamiento que no solo había expuesto las diferencias entre dos visiones de Europa, sino que también había dejado en claro que, en la política moderna, las palabras pueden ser tan poderosas como las acciones. Y Meloni, sin duda, había dominado el arte de usarlas a su favor.